Bueno, este es el proyecto de titulación. Aquí me encuentro en la primera entrevista. Me encuentro con Yomaira. Este caso ya es psicóloga especializada. El propósito de esta entrevista nos cumple el tema de cuáles son las limitaciones y características para las terapias de una persona con trastorno de la dismorfia corporal. El objetivo de esta, en este caso, es profundizar en el manejo terapéutico, retos personales, características clínicas y limitaciones de este mismo. Yomaira, ¿te parece bien si empiezo con la primera pregunta? Sí, estaría perfecto. Ok, en este caso la primera es, ¿cuáles son las características clínicas más comunes de una persona con el trastorno de dismorfia corporal? Bueno, primero hay que entender un poquito este tema de qué es el trastorno de la dismorfia corporal. Entonces, nosotros estamos hablando sobre esa idea equivocada que nosotros tenemos sobre la forma en cómo nos vemos, en cómo se ve una persona, si está muy gordita, muy flaquita, sobre todo hablando de alguien que se identifica como que está muy gordita, pasada de peso, que no se identifica y no se acepta tal como es. Entonces, parte de estas características, las que nosotros podemos como que más sacar a relucir o a denotar es la preocupación excesiva por el aspecto físico, como decía, sí, pensar que acá algo no está bien en mí, que está muy grandes mis orejas, que está muy grandes mis ojos, que muy chiquitos, que muy gordito, que muy flaquito, sí, aunque para los demás no haya una visualización como tal de que hay una dificultad o de que hay alguna, podríamos hablar tal vez de alguna malformación que no existe, sino que Claro. es una percepción que la persona tiene de su propio cuerpo. Ajá. Y referente a eso en tu área, ¿qué tipos de limitaciones se suelen experimentar en las personas con este trastorno en su vida diaria? Principalmente es la dificultad en relacionarse, ¿sí? En la interacción con otras personas, en la aceptación con otras personas, el cómo interactúo con diferentes grupos, cómo es mi relación en mi trabajo, en el tema escolar, en el tema cultural, qué hago, cómo salgo y cómo me voy relacionando, ¿sí? También es mucho el tema de la baja autoestima, ¿sí? Que no me acepto y no me identifico como lo que soy, como lo que tengo con mis facciones, búsqueda de la autoaceptación y ahí es donde genero el conflicto. Esto también puede repercutir mucho con el bajo rendimiento académico y laboral, también puede influir mucho porque puede generar ansiedad, depresión y puedes desencadenar ciertas patologías asociadas a este trastorno. Y normalmente, ¿dónde suele verse, o sea, estas características de lo que tú me acabas de mencionar? ¿En qué áreas? Pues se puede ver en cualquier área, sí, pero sobre todo estas personas más se limitan a ciertos contextos, por ejemplo, todo lo que es temas de reuniones familiares, todos los eh, salidas grupales, sociales, espacios públicos, fotos, redes sociales, lugares donde la persona tenga que ser vista con la percepción misma de que tiene o va a ser juzgada. Entonces, cuando existen este tipo de contextos donde la persona se siente expuesta a otro grupo de personas, digamos que tiene que hacer alguna exposición, un trabajo donde tiene que expresarse en frente de un público, la persona que presenta este trastorno por lo general va a sentir ese juzgamiento, va a sentir esa mirada crítica de sentir que algo no está correcto con ellos mismos. Entonces son todo espacio social donde la persona tenga que mostrarse o exhibirse, sí. Hablemos también no solo de lugares donde tenga que estar presencialmente, sino espacios como redes sociales, como este tipo de conferencias, espacios donde tengamos que visualizar o compartir otro espacio con otra persona. Entonces, Claro, todos estos donde, contextos no le van a permitir a la persona que se sienta segura para poderse relacionar con cualquier persona. Y es la percepción que tiene la persona misma con su propio cuerpo, con su propio ser, más no, por hablarlo así, como la percepción que tú tienes, por ejemplo, que tú me ves a mí, sino que es lo claro. que yo me veo a mí, que pienso que tú ves, que tú me ves.
Ajá. En este caso, en temas específicos. ¿Y existen disparadores o que agraven los síntomas o específicos o situaciones específicas que agraven los síntomas? Sí, de hecho nosotros vivimos en en un contexto cultural bastante em, crítico, bastante juzgador, bastante, hasta como decirlo vulgarmente, como hasta bastante cotillador de chismes y este tipo de cosas. Entonces, sí hay ciertos comentarios o ciertas frases que nosotros tenemos normalizadas culturalmente que pueden afectar a este tipo de personas con este trastorno. Por ejemplo, como que, ay, te vas a comer más pan, pero si ya estás gordita o ni bien te ven o sales a alguna reunión o algo como que, ay, te has engordado, ¿qué has estado haciendo? Entonces, muchas veces las personas culturalmente lo hacemos a forma de broma, de chiste, pero no somos muy conscientes de que una persona que pueda estar pasando por esta situación puede generar un conflicto más profundo y más interno. Entonces, sobre todo el tema de comentarios, el tema de cómo están vestidos, el tema de las redes sociales es algo que es bastante complejo porque en redes sociales tú ves que hay bromas satíricas o sarcásticas respecto a cómo te vistes, a tu cuerpo, así eres alto, así eres bajito, este tipo de cosas. Entonces, son como que el entorno se encarga de que haya estos disparadores que le puedan afectar a la persona. Entonces, en vez de generar una ayuda, esta persona se pueda ir como retrayendo y guardando todo para adentro hasta Es no como que poder genera una más. dificultad para ella para socializar. Lógicamente existe una dificultad para socializar. Ajá. ¿Y tú cuáles dirías que son las principales dificultades en el proceso de diagnóstico de una persona con bueno, con este trastorno? Al igual que en todos los trastornos de este tipo, es empezar por la aceptación de que yo tengo una dificultad, de que no está bien esos pensamientos que yo estoy teniendo. Entonces, como que la concientización del trastorno como tal es parte de las mayores dificultades, el hacer consciente el problema, el hacer consciente la dificultad es una de las mayores dificultades y después va asociado también con el ir trabajando en la conciencia propia de que existe una baja autoestima, de que muchas veces no es solo por vanidad, que yo quiero verme más gordito, más flaquito, o quiero verme mejor, o cosas así. Entonces, se va desencadenando este tipo de cosas que pueden irse confundiendo con otros trastornos o decirle muchas veces a la persona, ay, qué exagerada que eres, solo te pasas viendo en el espejo. O, ay, qué exagerada, no estás ni gorda, qué exagerada. Entonces, son este tipo de cosas que dificultan también que la persona haga conciencia de que tiene un problema, ¿sí? Entonces, hablamos de lo que consideramos normal o las bromas que consideramos normales, que yo me puedo hacer y que alguien más me puede hacer, y lo que realmente yo estoy sintiendo y estoy pensando que no me permite identificar que realmente es un problema, es un conflicto para mí y que me está afectando no solo en mi diario vivir, sino que me afecta laboralmente. Como te decía, no me permite tener una vida tranquila, sino que hay ya de por sí me está alterando toda mi vida y todo mi ritmo. Claro, en este Entonces, caso los identificar chistes como que algo tengo un agravante. problema, ajá. Exacto, los chistes sobre todo, que nosotros tenemos culturalmente muchas bromas de doble sentido y es muy común, ajá, que no están bien. Ujú. Y, o sea, tú, una Ujú. vez que ya tienes la persona con el diagnóstico, ¿qué tipo de acompañamientos psicológicos tú consideras el más efectivo en estos casos, o sea, para tratarlo? Bueno, yo trabajo principalmente con terapia cognitivo-conductual, sí. Me gusta esta porque trabajamos sobre todo desde la parte de manejar y trabajar en las creencias distorsionadas que llega a tener la persona sobre su propio cuerpo y sobre los comportamientos repetitivos que tiene. Entonces, como que empezar a trabajar en
¿cuáles son esas ideas que yo tengo que no me permiten salir de tener que estarme viendo en el espejo o esas ideas limitantes que yo tengo? ¿Cuál es mi entorno que me ha ido afectando? ¿Cómo es que yo he ido trabajando esto para llegar al punto de generar un trastorno, de que Claro, lo que estoy pasando no es algo normal y cruzar esa línea? Es ir trabajando principalmente en eso, qué estoy creyendo, qué hay detrás, qué he venido yo también trayendo de mi historia, identificar cuál ha sido mi pasado, mi estructura familiar, cómo se ha ido desenvolviendo ese tipo de cosas para llegar a este punto actual. E ir trabajando desde el presente, mejorando, identificando ciertas estrategias que me permitan irme valorando, mejorando autoestima, regulando mis emociones, controlando todas estas situaciones que yo no puedo controlar, la ansiedad, porque se asocia mucho ansiedad y depresión, este tipo de cosas, ¿no? Entonces, si es que ya hay una ansiedad de por medio bastante grave, por decirlo así, bastante fuerte, nosotros también trabajamos en compañía con psiquiatría para que exista una medicación que se pueda manejar, porque si bien es cierto, la psicología trabaja desde la parte emocional, desde la parte cognitiva, nosotros no damos la medicación, pero muchas veces sí es importante que haya un acompañamiento del psiquiatra para poder equilibrar y para poder trabajar. Y sobre todo psicoeducar. Psicoeducar, hablemos de darle a la persona el conocimiento sobre este trastorno, ¿sí? Darle a la persona las herramientas de que sepa qué es este trastorno, que engloba, por qué se da, cuándo ocurre, para que él vaya identificando y sea la persona mismo quien vaya generando este acto de conciencia y encuentre las herramientas para poder trabajar. claro. Y en base a esas herramientas, o sea, si tomamos en cuenta las herramientas, ¿cómo se estructuraría normalmente una terapia para tratar el trastorno de dismorfia? Ya, verás, prácticamente nosotros empezamos siempre desde una psicoeducación. Sí, en lo que yo te decía, empieza la persona aceptando que tiene una dificultad, que tiene un problema, y una vez que nosotros podemos hacemos una evaluación clínica, sí, completa para poder identificar si la persona realmente presenta este trastorno, si tiene alguna otra patología asociada, algún otro trastorno, alguna otra necesidad que tenga él. Entonces, una vez que nosotros hacemos todo el tema de la evaluación, entregamos los resultados a la persona, hablamos, conversamos y ahí psicoeducamos. Hablemos de psicoeducar, lo que te mencionaba hace un ratito, de contarle a la persona de qué se trata el trastorno, por qué se da, qué hay, darle a conocer qué es lo que está pasando con él. Y Hacerle una caer en vez que ya conciencia. sí, más allá de hacerle caer en conciencia, como que informarle de qué se trata, porque muchas veces tú cuando vas al médico te dicen, usted tiene gastritis, ajá, pero ¿y qué es la gastritis? ¿Por qué se da la gastritis? Si yo sí como, ya, pero verá, señor, la gastritis es porque usted no come a horas adecuadas, usted se mete un montón de comida que no tiene sentido. Lo mismo pasa con esto. Entonces, la dismorfia se da porque usted presenta esta serie de sucesos donde usted pasa juzgando su propio cuerpo, donde usted pasa buscando la aceptación, donde usted no quiere tener un relacionamiento con los demás porque siente que va a ser juzgado. Entonces, todo este tipo de cosas nosotros informamos. Una vez que ya se informa, pues ahí propiamente pasamos a identificar los pensamientos distorsionados sobre la apariencia. Entonces, ¿qué es lo que la persona piensa de sí mismo? Sí, ¿qué es lo que la persona identifica como que no está bien de sí mismo? Una vez que identificamos eso, vamos trabajando con eso, vamos reduciendo de igual manera las conductas compensatorias, como por ejemplo mirarme en el espejo a cada rato o poner, buscar la aceptación a través de redes sociales con likes de imágenes con filtros donde me veo súper flaquita o cosas por el estilo, ¿ya? Y de igual manera, trabajamos mucho en luego ir acercándonos hacia la exposición gradual, hacia situaciones que antes evitábamos, como lo que decía,
el salir con unos amigos de fiesta, el poder tomarnos una foto, el tal vez vestirse en terno de baño, que es algo que muchas veces ni de pensarlo ni de loco lo harían este tipo de personas. Entonces, son esas cosas que se van trabajando. A la par se va trabajando de igual manera el autoestima y las habilidades sociales, el cómo me relaciono, cuáles son mis límites, que eso es algo súper importante, ¿no? ¿Cuáles son mis límites? ¿Hasta dónde me siento cómodo? ¿Qué es lo que yo voy a hacer un poquito? ¿Hasta dónde voy a llegar? ¿Qué es lo que quiero? Trabajar en las emociones, mucho, mucho trabajar en las emociones, en la regulación emocional, identificar mis emociones. Una vez que las identifico, cómo las proceso, cómo las manejo, qué tan dispuesto estoy a hacer o a permitir ciertas cosas, ¿sí? Y manejar mi ansiedad, ¿sí? El trabajar con listas, el trabajar con anotaciones que me permitan ubicando y tener un orden. Entonces, es todo un trabajo global, ¿sí? Que si bien es cierto, se va trabajando poco a poco, paso a paso, para que la persona tampoco no se sienta tan invadida o sienta que tú le estás rechazando o se sienta juzgada. Es algo paulatino que se va trabajando, pero la idea es que la persona puede ir eliminando estas ideas erróneas que tiene, sí, estos pensamientos distorsionados de él mismo y pueda irse abriendo hacia los campos y a las relaciones sociales con los demás. Claro. Y en base al tratamiento que se da, o sea, ¿se observa algún avance cuando la persona recibe el tratamiento adecuado? Sí, o sea, principalmente, como te digo, todo es un trabajo global, ¿sí? Es un trabajo donde se va observando primeros, y lo más importante, pensaría yo, que es la autoimagen que la persona tiene, va cambiando. ¿Y por qué va cambiando? Porque vamos trabajando en eliminar estos pensamientos distorsionados, en eliminar estas creencias erróneas que nosotros tenemos, en eliminar estos juicios de valor que nosotros tenemos o culturalmente aceptamos. Entonces, como que me voy aceptando, me voy confiando más en mí, me voy sintiendo más persona, más identificado yo como ser humano, yo como persona, como tal, voy aceptando mi cuerpo, mi forma de pensar, voy aceptando mis propias emociones, entonces voy trabajando en todo eso, va a permitirme que se reduzca hasta la ansiedad, me voy a sentir más tranquilo, voy a mejorar mi capacidad de trabajar, me voy a poder enfocar en metas, tanto personales como profesionales, y las voy a poder ir cumpliendo porque ya no voy a como que a caer o a retroceder en pensar que todo lo que yo haga tal vez está mal o es inadecuado. Entonces, sí hay un avance, sí se puede observar avances en estas personas, pero sí es un trabajo bastante profundo y es una lucha, yo les suelo decir a mis pacientes, es una lucha interna del yo contra el yo contra, y cada que vas a un psicólogo es tú contra tú mismo, ¿no? Porque el terapeuta, nosotros te podemos guiar y orientar, pero eres tú contra ti mismo. Entonces, es algo súper, súper fuerte, pero cuando ya se puede ir caminando poquito a poquito y te vas identificando y vas dándote cuenta de tus relaciones y de tu imagen, de tu autoimagen, es bastante gratificante porque la persona se empieza a empoderar, a mejorar su autoestima y va caminando hasta que logra también eh, tener un mejor manejo de todas estas, de su vida diaria y de todas sus actividades. Ujú. Claro. Y en base a eso, ¿tú pensarías que el apoyo familiar es importante en el proceso terapéutico o no es necesario del todo? Realmente el apoyo familiar es bastante importante. Hablemos que depende de la edad del, del paciente, del consultante en este caso, pero siempre el apoyo de la familia, o hablemos más allá de la familia, hablemos del apoyo del círculo más cercano con el que la persona tenga, que nosotros llamamos su red de apoyo, le va a permitir a la persona el avance de de su proceso, ¿sí? De que en vez de que le diga, ay, qué gordita que estás, o ve cómo no has venido peinada, o ve, te has cortado el cabello feísimo, que son comentarios que se dan en la familia. Esta familia pueda brindarle un apoyo más bien de motivación,
un apoyo de reforzar ciertas conductas que está teniendo de forma adecuada, ¿no? Y que la persona sepa que dentro de su círculo familiar sí tiene con quién contar, a quién contarle cómo se siente, a quién contarle si tuvo una recaída, hablándolo así, si tuvo alguna, si se le pasó alguna idea nuevamente o cosas así, que sienta esa seguridad y ese apoyo es fundamental. Sí, somos seres sociales y de hecho necesitamos el apoyo permanente. Ajá. Más que nada sería el círculo. Y en el caso de, por ejemplo, identificar cierto tipo de conductas, ¿cómo se podría identificar una persona que padece este tipo de trastorno? Pues porque eh, la persona tiende a aislarse. Si hablamos de que, ¿cómo puedo yo visualizar desde afuera? La persona tiende a aislarse. eh, no es tan fácil identificarlo visualmente. Si tú dirías, me voy a sentar en esta mesa y voy a decir, tal persona tiene este trastorno, no. Es más bien en el día a día puedes ir identificando que esta persona acude mucho al baño, lo que decíamos. El ejemplo más claro en estos casos es, se ve un montón al espejo, ¿no? Y me trato de acomodar y me trato de poner por aquí y que me trato de arreglar por acá, pero no me tomes fotos, pero no te acerques porque no me gusta. Entonces, ese tipo de cosas te van a permitir visualizar que algo no está bien, sí, que algo por ahí hay, algo que seguro Ok, que estás bien o necesitas ayuda, o hay algo que no estás, como que no te sientes cómodo, ¿me entiendes? siente Ajá, incomodidad. exacto, Y, hablamos de incomodidad, ajá, no te sientes seguro. claro, y respecto a la autoexigencia o perfeccionismo en este, ¿tienen afectación referente a este trastorno? Relación. Por lo general, la mayoría de personas tendemos a autoexigirnos y en ciertos grados a buscar la perfección en las cosas que nosotros hacemos. Pero sobre todo en las personas que padecen este trastorno, como que eso tiende a intensificarse un poco más, porque tratamos de alcanzar estándares de cosas inalcanzables, de cuerpos ideales, por eso ahí nos apoya muchísimo redes sociales, la publicidad que nosotros tenemos, ¿no? De la figura perfecta en una mujer 90-60-90, que la figura perfecta en un hombre, alguien tiene que ser musculoso, con cuadritos y cosas por el estilo, que lo bonito es el que tenga una pielicita sin nada de cosas y cosas por el estilo, cuando la realidad no es así. Entonces, esta autoexigencia, este perfeccionismo lleva a que la persona se fije en este tipo de situaciones y quiera alcanzar eso, quiera alcanzar el cuerpo ideal, la piel ideal, el cabello ideal, y viva como que en ese engaño constante de que lo bonito, lo perfecto, lo bueno es lo que está allá lejos en las pantallas, es lo que está allá que no puedo alcanzar. Y cuando tal vez a ojos de otra persona ya está, yo qué sé, con un cabello hermoso y un cuerpo fantabuloso. No, es que, mira, es que tal persona o tal famoso o tal situación está así. Entonces yo tengo que llegar allá, porque ahorita así como estoy no funciona. Entonces yo tengo que llegar y siempre es el más allá y más allá y más allá. Y luego eso también desencadena pues cosas más graves, intentos tal vez hasta de no sentirse tan satisfechos, hasta ideación suicida y ese tipo de cosas, por no lograr complacerme o por no lograr ser lo suficiente con lo que soy, con mi cuerpo y con ese tipo de cosas. Claro. Y en relación a eso, por ejemplo, ¿qué barreras suelen impedir que una persona se trate o acceda a los tratamientos que le dan para tratar respecto a la dismorfia corporal? O sea, ¿qué barreras, qué le impide normalmente el que sufre de eso? Empezando por el qué dirán. Es muy común, ¿no? El que dirán lo que te decía al principio, el identificar que yo tengo un problema, el identificar que yo estoy pasando por algo que no es normal, es la primera barrera con la persona misma. Pero de ahí vamos al miedo a la estigma que nosotros decimos, el que dirán, el que piensen que piensen los demás de que yo estoy pensando que estoy muy gordita, ay, van a decir que estoy loca. Y el muy común,
decir que ir al psicólogo es que estás loco. Sí, ese es otro, que aunque pensemos que estamos en el siglo XXI, seguimos pensando lo mismo y seguimos creyendo que ir al psicólogo es loco. Y aunque ya se ha desmitificado un poco y ahora ir al psicólogo ya te da una apertura más bien a que las personas que van al psicólogo son personas que quieren hacerse cargo de sus emociones y cargo de sus propios conflictos, todavía hay este tipo de creencias, ¿no? Y otro factor importante es el tema económico, ¿sí? El tener que pagar una consulta semanal o dos consultas semanales ya representa un gasto que muchas veces para muchas personas no hay, ¿sí? No existe. Y el mantenerlo como un tabú, el mantener este tipo de trastornos como un tabú, el que siga existiendo este tipo de frases o creencias culturales que nosotros tenemos de que estás muy gordito, estás muy flaquito, que la vecina está más flaquita, que la vecina está más gordita, también son cosas que hacen que la persona como que se aleje un poquito de tomar la decisión de entrar a un tratamiento, o sea, de hacer un tratamiento psicológico. Ajá. Claro, y habría, por ejemplo, un tratamiento alternativo aparte de las terapias psicológicas o alguna otra autoridad que Pues trate eso. Pues sí, o sea, más allá, normalmente muchas veces llegan hasta por este tipo de trastornos llegan referidos muchas veces por el área médica, sí, porque hablemos que ya es que va al médico y le dice que está bien de peso, pero no es que yo me siento gorda, que no es que yo me siento así, que no es que ni sé qué. Entonces muchas veces desde el área médica refieren muchas veces a psicología para abordar este tipo de situaciones, este tipo de trastornos. Y de igual manera nosotros trabajamos, como te decía, en un campo multidisciplinario con psiquiatría, porque muchas veces hay casos de depresión, ansiedad que ya necesitan una medicación, entonces se trabaja en conjunto. Sí, también hay ciertas terapias, hablemos de terapias alternativas, que también pueden brindar ciertas herramientas o estrategias, pero de igual manera todo va a depender de la, de la necesidad que tenga el paciente, ¿sí? De la predisposición que él también tenga por manejar por manejar y saber qué es lo que tiene con su dificultad o con su problema, hablando de forma general. Y de ahí, pues, ya una vez que identifican, pues, cómo irlo trabajando, ¿sí? La constancia es importante en cualquier tipo de trastorno para poderlo ir manejando de forma adecuada. Claro, y ya para terminar con las últimas 5 preguntas. Normalmente, qué tipo de papel juega la educación emocional en la prevención o tratamiento del trastorno? Verás, nosotros somos seres emocionales, ¿sí? Entonces, el nosotros trabajar en las emociones, debería de existir el trabajar en las emociones desde chiquitos, desde niños. Sería fundamental que en las escuelas y colegios les dieran donde ellos supieran aprender a manejar sus emociones, porque eso ayudaría un montón y eliminaría un montón de conflictos que los adultos, siendo adultos, no sabemos cómo expresar nuestras emociones. Somos buenísimos para decirnos, no tienes que llorar, no tienes que llorar, no tienes que llorar, no tienes que llorar cuando quieres llorar. O no estás enojado, con ganas de medio matar a medio mundo y tienes que estarte reprimiendo las cosas. Entonces, eh, el que nosotros podamos trabajar en eliminar los pensamientos rígidos, en comprender cambios, en desarrollar una relación más saludable con nosotros mismos es algo súper fundamental y favorece de formas increíbles. Todas las personas deberíamos de trabajar en mejorar nuestra educación emocional, en trabajar nuestra emocionalidad, en identificar cada una de nuestras emociones, porque te permite eh, que puedas canalizar las cosas que te van pasando, las situaciones que van pasando de forma adecuada, que si estoy feliz, tengo que estar feliz y me puedo expresar de forma feliz. Si estoy triste, puedo expresar de forma triste y no está mal. No me juzgo a mí mismo por ese tipo de cosas. Entonces, el que haya un trabajo de
de una educación emocional para prevenir este tipo de trastornos ayuda significativamente, ¿sí? Porque te permite, como te digo, que vayas identificando qué cosas están bien y qué cosas no están tan bien y Claro, aceptándolas, ¿sí? Porque no tenemos que estar de acuerdo con todo lo que nos pasa. Simplemente podemos ir aceptando que hay cosas que sí podemos controlar muchas veces y hay cosas que no, y no está mal. claro. Y referente mismo a las herramientas, ¿existen algunas herramientas, ya sea tecnológicas o digitales, que puedan complementar la terapia? Sí, sí, y de hecho son herramientas que te sirven al diario vivir. Sí, no necesitas ni siquiera tener un trastorno ni este trastorno para que puedas hacer uso de estas herramientas. Y hablamos de aplicaciones que están de moda, por ejemplo, de meditación. Ahora hay un sinnúmero de aplicaciones de meditación que solo te las descargas, tienen meditaciones de 10, 5, 10, 15 minutos cortitas para personas que no les gusta meditar o que se duermen. Por ejemplo, a mí no soy tan fan de las meditaciones porque tiendo a Ujú. dormirme. Hay, por ejemplo, diarios emocionales donde tú puedes escribir, o están de moda los journals que llamamos, que son agendas donde tú puedes escribir o pintar cómo te sentiste, cómo fue tu día, diarios de agradecimiento. Hay, hay aplicaciones de recordatorios para practicar técnicas de respiración. Hay podcasts muy buenos. Ahora tenemos Spotify, YouTube, un montón de cosas. Y dentro de esas herramientas hay muy buenos eh, podcasts, muy buenos videos en shorts, encima más, no necesitas ni verte videos de 4 o 5 horas como era antes, sino que hay cosas, pildoritas, como les sé decir yo, píldoras chiquitas, que te ayudan también y que puedes seguir haciendo. Entonces, yo tengo algunas, de hecho, algunas aplicaciones con las que manejo, pero todo es como ir trabajando y ordenando, ¿no? Porque si queremos ocupar luego todas las aplicaciones que vemos y nos descargamos todas las aplicaciones que vemos y ya descargo un montón, hago un día y luego ya me olvidé los otros 30 y Claro. los otros 365 días, no tiene sentido. Entonces, Mm, la idea es que vayas eh, identificando y enseñarles a estas personas de igual manera a que identifiquen con qué herramienta de estas conectan más. Por ejemplo, va a haber muchas personas que digan, no, es que sabes que yo odio escribir. A mí me encanta escuchar. Entonces, perfecto, ¿sabes qué? Vamos a buscar una aplicación que te sirva, que te diga o te dé asesoramiento y que te puedas poner los audífonos mientras vas caminando. O no, claro, sabes que yo, a mí no me gusta escuchar, yo prefiero hacer ejercicio. Ok, hay aplicaciones que mientras tú vas haciendo ejercicios como yoga o ejercicio físico, te van guiando y te van dando meditaciones, pero a la par te estás moviendo. Entonces, ahora tenemos la ventaja de la tecnología, digo yo, y desventaja a la vez, pero ventaja que podemos sacarle provecho que con este sinnúmero de aplicaciones podemos encontrar herramientas que te permitan canalizar y que puedas irlas trabajando, el mismo de crear hábitos todos los días, cositas chiquitas. Es siempre importante que consideremos que para, sea cual sea el caso, y sobre todo en este tipo de trastorno, que nosotros vayamos con pasitos chiquitos no quiere decir que no estemos avanzando, sino que podemos crear hábitos pequeños que cuando vayamos en la constancia nos van a dar resultados grandes. claro. Entonces, desde crear hábitos y cosas así es súper importante y hay un montón de aplicaciones que podemos trabajar ahora. Ujú. Y bueno, para finalizar ya, ¿qué recomendaciones tú les darías o a quienes buscan comprender o apoyar a alguien con este trastorno? Pues, como te estaba diciendo, lo que trabajaría o lo que les podría recomendar es sobre todo, en general, que evitemos los comentarios sobre las apariencias de otras personas, ¿sí? El que evitemos el juzgar a la otra persona por cómo se viste, por cómo se peina, por cómo se maquilla, por cómo actúa, sí, dejemos de juzgar antes de conocer a la persona. Somos muy buenos para hacer escáner, de escaneado, listo, y estuvo la crítica constructiva, que ni es constructiva, está la crítica enseguida y muchas veces
después nos damos la oportunidad de conocer a la persona o de escuchar a la persona y no sabemos lo que la otra persona puede estar pasando. Entonces, evitar los comentarios sobre la apariencia de las demás personas, el validar las emociones, que fue algo que te he estado comentando tal cual todo este tiempito cortito, el validar que si alguien está triste y está bien, o sea, no está mal que se ponga triste. Sí, las personas reaccionamos de diferente manera y es importante validar mis emociones y validar las emociones de la otra persona, ser empático con la otra persona. No porque yo sea empático con la otra persona quiere decir que yo a la otra persona le permito cualquier cosa o me va a decir cualquier cosa, pero le estoy dando a la otra persona la oportunidad de que también se pueda expresar y se pueda sentir segura, ¿sí? El acompañar a la persona a buscar apoyo profesional sin juzgar, ¿sí? Muchas veces cuando alguien eh, es cercano, te pide ayuda y lo ideal no es decirle, ay, pero ¿cómo vas a hacer esto? ¿Cómo vas a ir al psicólogo? ¿Cómo vas a ir al médico? ¿Qué vas a hacer esto? Mejor tómate esta agüita. Es importante acompañar a buscar una ayuda profesional, sobre todo si no sabemos. Si nosotros que nos están pidiendo ayuda también desconocemos, lo importante es buscar ayuda. No está de más dar una manito por ahí. Sí, fomentar actividades que conecten con el valor personal de la persona, sí, más allá de lo físico, más allá de que comamos algo, veamos una foto, que ni siquiera buscar actividades que en común puedan sentirle, sí. Y también recordar que el trastorno de dismorfia corporal, pues, no es algo superficial, no es algo que nosotros podemos decir, ya se te pasa, no seas exagerado. Ujú. Sí, o qué dramático, ¿no? Sino que es realmente un trastorno que requiere muchísima comprensión y sobre todo un tratamiento adecuado. Sí, un tratamiento adecuado donde la persona se puede sentir segura de que puede avanzar y puede trabajar y que puede ir resolviendo esta situación que está pasando. Ajá, Claro. Ya, muchas gracias, Yumi, por tu ayuda. En este con caso me mucho encuentro gusto. con Yomaira, si me puedes ayudar con tu cargo. Claro, yo me llamo Yomaira Reina, soy psicóloga y psicorehabilitadora y pues soy coordinadora pedagógica en una fundación. Ya, muchas gracias, Yomaira. Con gusto.